Hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de Revit, que es el de las familias y los tipos. ¿Qué son las familias y los tipos dentro de Revit? Bueno, normalmente yo tengo un modelo de un edificio. Digamos que este edificio yo lo desarmo y lo convierto en las piezas individuales que lo conforman. Como podemos ver, aquí tengo muros, tengo vigas, tengo columnas, pisos y diferentes partes que me permiten formar mi modelo. Muchas de esas partes comparten características similares. Por ejemplo, todas las columnas son similares en el hecho de que son más altas que anchas. O por ejemplo, todas las vigas comparten características similares, generalmente son más largas que anchas y altas. Yo puedo agrupar los elementos de mis modelos que comparten características similares. Y ahí entro a formar lo que se llaman las familias dentro de Revit. Una familia dentro de Revit son una serie de elementos que comparten características comunes. Por ejemplo, yo podría formar una familia con estas vigas que tengo acá, que todas son muy similares. Todas tienen un segmento vertical y una saliente horizontal. O yo también podría formar otra familia con mis columnas rectangulares. O podría formar otra familia más que sea mis columnas tipo L. Todos estos son elementos que comparten características iguales. Las paredes similarmente pueden formar una familia. Espero que vayan entendiendo el concepto de familia dentro de Revit. Simplemente son elementos que se parecen unos a los otros. Las familias son fundamentales en Revit porque son las partes esenciales a partir de las cuales yo voy a construir mi modelo. No solo tengo familias de elementos estructurales como los que vemos aquí, también tengo familias que conforman puertas, que conforman ventanas, muebles y un sinnúmero de objetos que yo puedo usar en mis modelos. Dentro de una misma familia yo puedo tener elementos con diferente forma, como los tengo aquí. Tengo una misma familia que todos son elementos que tienen esta forma de L invertida. Sin embargo, como podemos ver, hay unos elementos más altos, unos elementos más delgados y unos elementos más gruesos. Estos elementos que se parecen entre sí, pero tienen diferencias en sus características, es lo que se llama tipos. Tipos dentro de una familia. Entonces, en los modelos tenemos familias, que son elementos similares entre sí, y dentro de cada familia tenemos tipos de elementos que son elementos que comparten las mismas características, pero pueden diferir en sus medidas y en ciertos parámetros del elemento. Las familias que tengo disponibles en mi proyecto, puedo revisarlas en el browser del proyecto. Aquí al puro final de la lista van a ver una categoría que se llama familias. Si abren esta categoría, encontrarán las diferentes familias que existen en sus modelos. Por ejemplo, dentro de la familia puertas, en este momento lo que yo tengo son únicamente buques de puertas. O por ejemplo, si yo reviso pisos, veré que tengo todas estas familias de piso. Y así sucesivamente para todos los elementos. Generalmente no tenemos que preocuparnos a la hora de modelar por los pormenores de las familias y de los tipos dentro de esas familias. Eso normalmente viene predeterminado por quien diseñó el archivo y nosotros únicamente nos encargamos de utilizar y aprovechar esas familias. Entonces, lo que tenemos que conocer de familias y tipos dentro de Revit son un par de características. Lo primero que debemos conocer es que toda parte dentro de un modelo de Revit tiene una familia y un tipo asignado, que eso lo podemos visualizar haciendo clic sobre la parte. Como podemos ver, cuando hacemos clic en las propiedades, van a aparecer las características de la familia y del tipo de elemento. En este caso, nuestra familia es una columna rectangular con formaleta a dos caras y nuestro tipo es este que viene aquí abajo, que dice columna C3. También puedo ingresar aquí a donde dice Edit Type y puedo ver que aquí aparece mi familia, columnas rectangulares, y mi tipo, columna C3. Así es como veo a qué familia y tipo pertenece un elemento. La otra característica que debemos conocer es que todos los elementos de un mismo tipo comparten las características que aparecen en esta lista.
En mi modelo, todos los elementos que tengan asignado el tipo columna C3 van a compartir estas características. Eso significa que si en algún momento yo modifico estas características, me van a cambiar todos los elementos que tengan asignado ese tipo de elemento. Vean por ejemplo lo que sucede si yo cambio el ancho de 150 a 350 para la columna C3. Observen este grupo que está aquí de columnas cuando yo aplico el cambio. Todas las columnas de este grupo, que eran mi tipo columna C3, sufrieron este cambio. Esto se vuelve muy útil en los modelos, por ejemplo cuando ocurren cambios. Empecé a modelar el edificio y el diseñador me cambió el tamaño de la columna. No tengo que ir columna por columna cambiando cada una, sino que simplemente cambio el tipo al que pertenecen y todas las columnas me mantienen ese cambio que acabo de asignar. Hay muchas familias a las que yo puedo tener acceso en Revit utilizando el menú Insert. Dentro del menú Insert van a ver esta opción que dice Load Family. Esto me permite cargar archivos de familias bajados de internet o suplidos por mi proveedor de software. Entonces cuando yo doy clic acá, en este caso mío, me aparecen todas estas categorías que contienen familias. Por ejemplo, yo puedo irme a la categoría de muebles. Y dentro de muebles, aquí por ejemplo tengo una familia llamada televisores. Yo puedo identificar las familias porque tienen extensión .rfa. Los .rfa son archivos que contienen familia Revit. Entonces yo puedo tomar por ejemplo este televisor y decir que quiero agregarlo a mi modelo. A partir de ese momento, si me fijo aquí entre las familias y busco en la categoría de muebles, veré que aquí tengo mi televisor. Y dentro de esta familia, si la abro, veré que tengo diferentes tipos de televisores. Estos, como decían, comparten la característica de ser televisores, pero tienen la diferencia entre sí de diferentes tamaños. Por ejemplo, tengo uno de 1070, uno de 1270 y así sucesivamente. Si arrastro uno de estos hasta mi modelo, podré colocarlo. Y aquí, como podemos ver, está mi televisor. Yo puedo colocarle a la par uno de diferente tamaño, de otro tipo de televisor, 1270 por ejemplo, como podemos ver ahí. O puedo colocar uno de 810 y así sucesivamente. Observen lo que ocurre si yo entro a las propiedades de este tipo de televisor y le cambio su medida diagonal a, por ejemplo, 2500. Cuando yo aplico ese cambio, estos 4 televisores, que son del mismo tipo de televisor, me cambiaron mi medida. Entonces, de esta forma, mediante las familias y los tipos de familias, puedo manejar muy fácilmente los elementos dentro de mi modelo y los puedo administrar para cambiarles características y medidas para adaptar mi modelo según sea necesario. Recuerden que todo elemento dentro de Revit tiene un tipo y una familia que podemos visualizar acá, y que en el momento en que yo cambie utilizando el editor de tipos las características de un tipo, me cambiarán todos los elementos que pertenecen a ese tipo dentro de mi modelo simultáneamente.